Muy buenos días, gracias por conectarse y acompañarnos en esta conversación en vivo sobre los desafíos en la atención de los niños con cáncer en América Latina y el Caribe, convocada por la Organización Panamericana de la Salud. Les saluda Estefanía Andrade, consultora de comunicación de OPS en Ecuador, y los acompañaré en esta mañana junto a varios especialistas. Durante septiembre, la comunidad mundial conmemora el mes de la concientización del cáncer infantil con una campaña para sensibilizar sobre esta enfermedad y expresar el apoyo a los niños y adolescentes con cáncer, los supervivientes y sus familias. Desde la OPS también nos sumamos a esta campaña y en estas semanas hemos promovido contenido en nuestras redes sociales con el hashtag Septiembre Dorado, que los invitamos a revisar en nuestras cuentas. Además, en el marco de esta conmemoración, hoy vamos a conversar sobre la situación del cáncer infantil en las Américas y los avances que ha habido en esta materia. Sin duda, hablaremos de cómo ha impactado la pandemia de COVID-19 en la atención a los niños y niñas con cáncer y cuáles son las soluciones y alternativas que tanto los profesionales como la sociedad están implementando para mitigarlo. Y finalmente, abordaremos el tema del diagnóstico temprano, un aspecto clave para lograr una mayor supervivencia en los niños y niñas que desarrollan algún tipo de cáncer infantil. Nos acompañan en esta conversación la doctora Liliana Vázquez, consultora de cáncer infantil de OPS-OMS, la doctora Karina Ribeiro, consultora de cáncer infantil de OPS-OMS, la doctora Suat Fuentes Alaví, consultora de cáncer infantil de OPS-OMS, y Cecilia Boloco, madre de un superviviente de cáncer infantil. Les damos la bienvenida a todas. Les recordamos a quienes nos están viendo que si tienen alguna pregunta nos la pueden hacer llegar en los comentarios colocando su nombre y desde dónde nos escriben. Así que quisiéramos iniciar este conversatorio pues con una primera pregunta dirigida a la doctora Karina Ribeiro para que conozcamos a cuántos niños y niñas afecta el cáncer infantil en nuestra región, cuáles son los principales tipos de cáncer y cuáles son las principales inequidades que se evidencian en la atención de los niños con cáncer. Le damos la palabra. Gracias. Buenos días a todos y muchas gracias, Estefanía. Bueno, el cáncer en los niños, niñas y adolescentes en nuestra región de Latinoamérica y Caribe son aproximadamente, según los datos de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, IARC, son 29,000 casos nuevos a cada año. Esto corresponde a aproximadamente 10% de todos los casos de cáncer en niños, niñas y adolescentes que se diagnostican a cada año en el mundo entero. Y tenemos también, desafortunadamente, 10,000 defunciones, 10,000 muertes por cáncer en esta población de niños y adolescentes, que corresponde entonces a 9% de todas las muertes por cáncer en este rango de edad en el mundo. Los tipos principales son las leucemias. Entonces las leucemias son un 30%, 31% en realidad en nuestra región, seguida por los linfomas, que corresponden a casi 14%, y los tumores del sistema nervioso central, los tumores cerebrales, que corresponden a 11%. Yo podría decir que las principales inequidades son relacionadas a inequidades socioeconómicas. Hay en la región y en todo el mundo una disparidad muy grande en relación a supervivencia de los niños con cáncer, donde se registra 80% en los países desarrollados, y tenemos países en nuestra región con índices cercanos a este valor, se puede registrar hasta 20% en los países de bajo y medio ingreso. Entonces tenemos que trabajar bastante, y este es uno de los objetivos de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer en Niños y Adolescentes, es justamente reducir estas disparidades. Muchas gracias, doctora. Además, pues quisiéramos abordar otro tema. Sin duda, la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en los servicios de salud en general. Y en el cáncer en el caso de los servicios de cáncer pediátrico, quisiéramos preguntarle ahora a la doctora Liliana Vázquez qué impacto ha visto y cómo ha afectado a los pacientes y sus familias.
Además, quisiéramos pues que también nos comente sobre la implementación de la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil de la OMS en la región. Muchísimas gracias, Estefanía, por la pregunta. Yo creo que es súper importante tener este conversatorio sobre cáncer infantil, sobre todo en este mes de septiembre, que es el mes de la concientización de cáncer infantil a nivel mundial. Y ya lo mencionó Karina, tenemos datos importantes que han sido publicados recientemente por nosotros en la OPS y que nos reflejan que es un problema de salud pública, ¿verdad? Y que tenemos que enfrentarlo con todas las armas que tengamos. Y desde ese punto, la OPS está trabajando justamente en ese marco para poder alcanzar una mejor atención, ¿verdad?, a los niños y niñas y adolescentes de nuestra región. Y sin duda, como mencionas, la pandemia por COVID-19 ha afectado muchísimo, no solamente los servicios de cáncer o de atención oncológica, sino en general todos los servicios de enfermedades no transmisibles, por ejemplo. Y en cáncer pediátrico no ha sido diferente, realmente ha habido un impacto importante. De hecho, nosotros publicamos el año pasado, por junio del 2020, un reporte desde OPS y en colaboración con la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica, en donde se veía un impacto importante del 30 al 80% de los servicios oncológicos pediátricos, quimioterapia, radioterapia, trasplante de médula, procedimientos, se vieron afectados realmente durante la pandemia. Y esto se ha ido mejorando a lo largo de los meses, gracias a Dios. Ya los últimos reportes de octubre y de abril de este año nos han mostrado que tenemos una mejoría en ello. Y la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil es sumamente importante. Yo creo que es un avance muy importante en salud pública, ¿verdad? Porque nos acerca realmente a mejorar la atención de estos niños. El objetivo es justamente mejorar la sobrevida a un mínimo de un 60%, ¿verdad?, de curación para esos niños, con el trabajo articulado de los países, trabajando con ellos, con los equipos, con los gobiernos, ¿no?, para poder alcanzar un diagnóstico de calidad y oportuno, sobre todo. Yo creo que es un objetivo muy importante. Ya tenemos 11 países que están colaborando con OPS y con muchos otros colaboradores externos, como el St. Jude Children's Research Hospital y muchos otros, para la implementación de esta iniciativa. Y es un objetivo que queremos alcanzar hacia el año 2030, ¿verdad?, con este sueño de que por lo menos de cada 10 niños, 6 se puedan curar a nivel mundial y que 1 millón de vidas puedan salvarse durante estos años. Así que la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil tiene un objetivo bastante claro. Nosotros estamos trabajando, digamos, en ese marco con los países, no solamente con cada uno de estos 11 países, en el cual Perú fue el primero que empezó con este trabajo y en el cual se han visto grandes logros. Yo creo la promulgación de la ley de cáncer infantil, la reducción del abandono de tratamiento, que es muy importante también, y varios proyectos. Y ahora cada uno de estos países que están integrados en esta iniciativa tiene ese mismo reto en diferentes aspectos, pero no solamente con los países, sino también a modo regional. Es decir, estamos trabajando con más de 150 profesionales de la salud en más de en 20 países de América Latina y el Caribe, para formar productos específicos en base a detección oportuna, abandono de tratamiento, enfermería, psicosocial, y que nos están ayudando a promover estos proyectos en los países y también a nivel regional. Así que es algo que la verdad nos da mucho entusiasmo ver cómo hay mucha voluntad, no solamente de los gobiernos, sino también de todos los equipos, de mejorar la atención de los niños con cáncer. Muchas gracias, doctora. Qué interesante información la que nos acabas de compartir y principalmente los objetivos de esta iniciativa, ¿no? Ahora quisiéramos preguntarle a la doctora Suat Fuentes Alaví cómo se han adaptado los profesionales y los servicios a esta nueva realidad. Muchas gracias, Estefanía. Como hablaba Liliana, el impacto de la pandemia en las diferentes áreas, tanto familia, hospitales, ha tenido un impacto también en la manera de que las unidades de oncología pediátrica se han reorganizado y se han visto obligados a reinventarse, ¿verdad? La pandemia obligó a estas unidades de oncología pediátrica
a modificar su operatividad para minimizar el riesgo de propagación del virus, al mismo tiempo que proporcionaban la mejor gestión posible de los casos encontrados positivos para COVID, además del cáncer pediátrico, y poderlos aislar y también poder asegurar que el resto de los niños en tratamiento, tanto niños y adolescentes, pudieran seguir accediendo a su tratamiento oncológico. En respuesta a estos desafíos, diferentes países se fueron implementando nuevas políticas, distribución de recursos. Los hospitales tuvieron que restringir y reducir el número de visitas durante la hospitalización, sobre todo porque los pacientes con cáncer pediátrico pues estaban en un mayor alto riesgo de una muerte debido a una infección por el SARS-CoV-2. En El Salvador, por ejemplo, el equipo del programa de cáncer pediátrico reconoció la importancia de expandir la telemedicina para optimizar la atención a través de videollamadas. Y de esta manera, el sistema de salud se vio afectado por el aislamiento obligado para disminuir el estrago de la propagación de la pandemia. Y esto creó también un poco de pánico y obligó a los pacientes y al equipo médico a dar acogimiento a este medio, a esta herramienta, como lo es la telemedicina, la cual se implementó con el objetivo de salvaguardar estos recursos en el programa de oncología mediante la asignación de visitas a través de estas videollamadas para brindar cuidados. Inicialmente se pretendía que fueran orientados a los pacientes que ya habían finalizado tratamiento, pero que deben continuar con su seguimiento de vigilancia, ¿verdad? Entonces, de esta manera, el paciente que no estaba en tratamiento activo recibía su atención oportuna, mientras que el equipo médico optimizaba todos sus recursos en la atención presencial para los pacientes que estaban con reciente diagnóstico e iniciando tratamiento oncológico y todos aquellos que también se encontraban en tratamiento activo. A medida que fue avanzando la pandemia, las restricciones también de movilización en ciertos países se vio más restringidas, hubo restricción de movilización por falta de transporte, esto se volvió más severo y los pacientes se vieron obligados a quedarse algunos en casa. Entonces se empezó a convocar a la comunidad civil para apoyar a aquellos pacientes que requerían urgentemente tratamiento, de manera que a través de videollamada se comunicaban con el especialista o con una enfermera educadora o con el equipo psicosocial para poder coordinar el transporte de ser necesario. Y eventualmente, ya a partir de septiembre, el equipo médico se vio obligado a brindar atención a través de telemedicina, no solo a los pacientes que estaban en vigilancia, pero también a aquellos pacientes que normalmente nosotros, después de un tratamiento de quimioterapia, se les da una evaluación de sus exámenes para ir vigilando los efectos secundarios al tratamiento. Entonces, de esta manera, los papás se empezaron a trabajar de manera que los laboratorios locales cerca de sus comunidades hacían el estudio y los papás inmediatamente nos hacían llegar escaneados los exámenes o lo enviaban por WhatsApp. A pesar de que el programa de oncología pediátrica tiene cobertura para todo paciente de todo nivel socioeconómico, algo que hoy en día todo paciente tiene su acceso a WhatsApp y a Internet, y eso facilitó mucho. Entonces, el personal médico accedía a los resultados, hacía la evaluación por teléfono o por correo electrónico o por llamada en Zoom, y así se les fue dando seguimiento y se les daba prioridad a aquellos pacientes que realmente necesitaban trasladarse a emergencia para dar el soporte que en ese momento se requiriera. Incluso muchas unidades también de cáncer pediátrico también tuvieron que verse obligados a restringir lo que es los turnos y la distribución del personal. Algunos países como Guatemala estuvieron haciendo equipos que cubrían una semana para evitar de que todo el equipo médico que labora en brindar atención activa al paciente oncológico fueran expuestos todos al mismo tiempo. Entonces se hacían turnos de 12 horas, otros semanales, de manera que solo se envió a hacer telework a aquellos parte de equipo o miembros del equipo del personal que no son prescindibles para la atención clínica directa al paciente, sino que aquel personal administrativo, registradores de cáncer, se enviaron a
a hacer teletrabajo para evitar la exposición al equipo y también proteger a los padres y a los niños para disminuir el hacinamiento. Muchas gracias, doctora. Queremos también comentarles que a través de Twitter nos escribe Luis Hernando el siguiente comentario. Conocer más del cáncer infantil es fundamental para la sociedad. Cuando golpea a tu casa, como fue en la nuestra, se dan dos dramas. Uno, el de la enfermedad en sí, y otro, el del desconocimiento, que muchas veces deriva en que se tomen malas decisiones. Bien ahí, OPS-OMS. Justamente con este mensaje quisiéramos darle la palabra a Cecilia Boloco para que, de acuerdo a su experiencia, nos comente con qué barreras se encontró al enfrentar el diagnóstico de su hijo con cáncer infantil y cómo ha sido también la participación desde la sociedad civil. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenos días y muchas gracias a la OPS por incluirme en este conversatorio, porque considero que la voz de una madre que ha vivido la dura y traumática y compleja experiencia de sufrir el diagnóstico de cáncer con un hijo, es muy importante para entender qué medidas hay que tomar. El mensaje que acabas de leer de uno de nuestros auditores habla claramente de la falta de información. Cuando ese diagnóstico llega a tu familia, a tu corazón, que irrumpe como una bomba atómica, ¿no? Porque uno inmediatamente lee como el diagnóstico de cáncer como una sentencia de muerte, desafortunadamente, siendo que no es así necesariamente. Te inundan 1.000.000 de preguntas y no sabes dónde acudir para tener todas esas respuestas, ¿no? Asegurarte de que tu niño ha sido diagnosticado correctamente, qué se tiene que hacer, cuáles son los primeros pasos, dónde poder atender a tu niño, cuál es el mejor tratamiento para él, cuáles van a ser las secuelas posibles de este tratamiento. Hay tantas interrogantes, aparte de las médicas también, de cómo financiar este tratamiento. Y la verdad es que en Chile tenemos afortunadamente una organización como es el PINDA, ¿no? Es el Plan Nacional de Cáncer Infantil, que trabaja con la red pública en nuestro país y atiende a más del 80% de nuestros niños, con un gran índice de sobrevida. Cerca del 76% de los niños con cáncer en nuestro país sobreviven al cáncer, pero quedan también con grandes secuelas. Pero hay un porcentaje importante de la red privada de niños que obviamente no tiene toda esa información y no pueden acceder a los tratamientos indicados. Hay mucha ignorancia y es por esto que la labor de las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales, porque son las que están cerca de la población, entendiendo y leyendo cuáles son las necesidades. Y es por esto que cuando yo viví esta experiencia con mi hijo, tomé la firme decisión de formar una fundación que cambie dramáticamente la manera en que nos enfrentamos, tratamos y Dios mediante curamos el cáncer. Entendí que habían dos grandes e importantes pilares. El primero era tener toda la información relativa a la enfermedad, que no hay un solo lugar donde tú puedas acudir, para tener la certeza además de poder obtener una segunda opinión y saber que el diagnóstico que te han entregado es certero. Y finalmente, el otro pilar importante, ¿dónde acudir para tratar a tu hijo? Y ojalá con la mejor tecnología. Y entonces, en estas dos áreas me he enfocado en nuestra Fundación CARE, y en la primera, obviamente, hemos decidido construir una plataforma digital donde todos los padres de familia y todas las personas que sufran el diagnóstico de cáncer puedan acudir a esta plataforma para tener toda la información relativa a la enfermedad, poder también obtener una segunda opinión, no solamente a nivel local, sino también con los grandes centros internacionales oncológicos. Y es por esto que estamos firmando acuerdos, entre ellos ya hicimos uno muy importante con el SANYUD, que es este Centro Oncológico Infantil de Investigación, para poder tener la certeza de que el diagnóstico entregado en nuestro país es el correcto. Por lo tanto, ese pilar lo estamos cubriendo junto al Ministerio de Salud también en nuestro país, con quienes hemos firmado un acuerdo, porque entendemos que las organizaciones civiles deben de trabajar muy de la mano con el Estado para procurar que se camine y se transita por el mismo camino para poder ayudar a la población. Entonces estamos apoyando al Estado también para difundir la información necesaria
para llegar a tiempo, porque cuando uno llega a tiempo con el diagnóstico, las posibilidades de cura son mucho mayores. Entonces, estamos construyendo esta plataforma digital y por otro lado, entendemos que poder contar con la tecnología de punta para tratar a nuestros niños, para reducir las secuelas de un tratamiento tan duro como es el cáncer, sea posible para nuestra región. Y hemos entonces emprendido un camino complejo, pero estoy segura que va a ser muy exitoso, de poder traer a la región y instalar en nuestro país, en Chile, la tecnología de protones, que es la tecnología de radioterapia que reduce las secuelas luego de los tratamientos tan invasivos del cáncer. Es una tarea titánica, pero estoy segura que es la única manera de poder entregarle la serenidad y la certeza a los padres que están haciendo todo lo posible para ayudar a su niño y salvarlo. Como digo, en nuestro país tenemos muy buenas cifras, pero no es así en la región. Entendemos que hay mucho que realizar y que hacer. Y como te digo, lo más importante es entregar la información, toda la información necesaria, porque al momento del diagnóstico de cáncer a una madre se le llena el corazón de temor, de miedo, y surgen 1.000.000 de preguntas donde no sabes dónde encontrar esas respuestas. Por lo tanto, la creación de un solo sitio, en combinación con los grandes organismos internacionales, ojalá con la OPS, con el Ministerio de Salud y con los grandes centros oncológicos, para asegurarnos que todos los pacientes tengan la misma información y la información correcta, porque esto de entrar al Google y empezar a buscar qué hacer es fatal, porque puedes ingresar a sitios errados, ¿no es cierto? Y tomar decisiones equivocadas. Y tomar una mala decisión al comienzo es fatal y puede costarle la vida a tu hijo. Por lo tanto, la información a tiempo es fundamental y en eso quiero felicitar a la OPS por esta iniciativa tan importante. Y por otro lado, también contar con los centros oncológicos con nuevas tecnologías para poder asegurarnos que nuestros niños están tratados como en el primer mundo, ¿no? Porque nosotros estamos lejos, somos un continente que tiene muchos problemas socioeconómicos y que no podemos optar a la mejor tecnología, pero yo creo que uniéndonos y en un trabajo en conjunto podremos lograr traer, entre otras cosas, la mejor tecnología para la región, como lo estamos tratando de hacer a través de Fundación CARE. Por otro lado, también mi llamada para los padres de familia a que tengan la tranquilidad de que somos muchos quienes estamos trabajando para disminuir las brechas, ¿no es cierto?, socioeconómicas de nuestra región, para que todos los padres de familia puedan contar con esa información y con la certeza de que su hijo podrá ser tratado en nuestra región con la mejor tecnología y el protocolo indicado. Muchas gracias por ese mensaje, estimada Cecilia, y les recordamos también a la audiencia que quienes deseen obtener mayor información sobre cáncer infantil pueden acceder a nuestras páginas web de la OMS, OPS, y poder buscar, como decías, información pues confiable. Además, les recordamos a quienes nos están viendo que pueden colocar sus comentarios con las preguntas que deseen hacer a cualquiera de nuestros panelistas, recordándonos cuál es su nombre y desde dónde nos escriben. Ahora quisiéramos avanzar con una pregunta dirigida a la doctora Ribeiro. Doctora, en Brasil se ha avanzado en el desarrollo de actividades en relación con la Iniciativa Mundial contra el Cáncer Infantil, con el involucramiento de actores para mejorar la atención integral de los niños, niñas y adolescentes con cáncer. ¿Cuáles cree que son las principales fortalezas de estas acciones y qué se espera lograr? Muchas gracias, Estefanía, por la pregunta. Brasil ha decidido se juntar inicialmente a la Iniciativa Mundial de la OMS contra el Cáncer Infantil desde el principio de este año. Y para esto son nombrados puntos focales personas del Ministerio de Salud que pasaron entonces a trabajar con nosotros de OPS tanto en Brasil cuanto en OPS en la oficina regional, cuanto también los parceros de St. Jude, que es un centro colaborador de la OMS para cáncer en niños y que están con nosotros en la iniciativa. Pero también con muchos colaboradores de la sociedad civil
que son tan importantes como mencionaba Cecilia ahora, y también del equipo multidisciplinario representados por los profesionales de salud. Aquí en el caso de Brasil hay una sociedad brasileña de oncología pediátrica que agrega no solamente médicos, pero todos los profesionales que están involucrados en la atención de niños con cáncer. Empezamos entonces a trabajar primero a hacer un diagnóstico de la situación del cáncer infantil en Brasil, y como yo siempre digo, el Brasil son muchos Brasís distintos en un mismo país. Entonces hay mucha diferencia entre las distintas regiones, por lo tanto hay sitios necesitando de más atención y hay sitios necesitando de atención y en temas distintos. Entonces, estamos haciendo oficina con todos estos colaboradores. Empezamos a discutir las cuestiones de los datos, de los registros de cáncer, con el apoyo del Ministerio de la Salud y del Instituto Nacional de Cáncer. También tuvimos una buena interacción con el Departamento del Ministerio de Salud que hace una regulamentación, porque en Brasil tenemos la felicidad del Sistema Único de Salud, el SUS, que es público y paga todo el tratamiento para los niños, no solamente para todo el tratamiento de cáncer de toda población brasileña, incluso muchas veces de migrantes que están en el país. Pero hay criterios para establecer que una institución es referencia para cáncer infantil, y entonces estamos trabajando con el ministerio para mejor comprender y garantir que todos los niños reciban el tratamiento en estos centros de referencia. Y también ahora, esto es más nuevo, empezamos una discusión de una mejoría y una estandarización del reporte de diagnóstico de cáncer en niños, que es muy importante no solamente para conocer los datos, pero también para determinar el mejor tipo de terapia que el niño necesita recibir. Entonces, estamos haciendo bastante progreso. Y a mí el punto más fuerte es esto, son los distintos sectores de la sociedad que están colaborando. Aquí en Brasil también la sociedad civil tiene un papel muy importante. El Ministerio de la Salud está colaborando mucho con la OPS y con St. Jude y con la Sociedad Brasileña de Oncología Pediátrica. Hay también una confederación de padres en Brasil, de sociedad civil, que se llama CONIAC, que también está apoyando. Entonces hay distintos sectores que están todos muy convencidos que es necesario hacer el tema del cáncer en niños más público. En Brasil, por ejemplo, y en muchos países de la región, el cáncer ya es la primera causa de muerte por enfermedad entre niños de 1 a 19 años. Entonces, es muy importante. Nosotros logramos con muchos esfuerzos controlar muchas de las enfermedades prevenibles con vacunas, con cosas en la niñez y en la adolescencia. Y ahora es el momento de nosotros hacernos esfuerzos de mejoría de tratamiento, de investigación. También la iniciativa mundial también tiene un componente importante de incentivo a la investigación, para que nosotros tenemos la felicidad de alcanzar en todos los países los índices buenos que ya hay en algunos países de la región, como mencionó Cecilia, de Chile, y hay centros en Brasil, en Argentina, en muchos lugares, pero hacer una cosa más uniforme. Hay una frase de un oncólogo muy conocido, que es una persona importante en la iniciativa mundial, que es doctor Carlos Rodríguez Galindo, que siempre dice que el resultado de tratamiento de un niño con cáncer, si va a sobrevivir o no, no debería ser determinado por el país donde el niño nació.
Entonces, esto que nosotros queremos garantir con los esfuerzos en Latinoamérica y en Brasil, que no importa el estado brasileño donde el niño ha nacido, que él siga con las mismas chances de curación que todos los niños del país de Latinoamérica. Muchas gracias, doctora. Habíamos hablado previamente también sobre el diagnóstico temprano. Ahora quisiéramos que la doctora Fuentes Jalaví nos responda cuál es la importancia del diagnóstico precoz del cáncer infantil y cómo reconocer a tiempo estas enfermedades. Doctora, está con su micrófono apagado, si nos ayuda, por favor. Gracias, perdón. La escuchamos, gracias. Gracias, hoy sí. Bueno, parte de la mejora en la tasa de sobrevida del paciente con cáncer en la niñez y en la adolescencia en los países de ingreso bajos y medianos recursos económicos requieren superar múltiples barreras que actualmente comprometen la prestación de atención y afectan la supervivencia entre los esfuerzos cruciales orientados a mejorar a esta tasa de sobrevida. De esta manera, se tiene que trabajar, ¿verdad? Mucho para aumentar el diagnóstico oportuno y el acceso a un tratamiento eficaz y de manera temprana. Una de estas principales barreras es la falta de concientización tanto a nivel de primario de atención en salud como para detectar los primeros signos y síntomas de alerta de cáncer en la niñez y en la adolescencia. Y eso se considera una barrera fundamental en muchos países en vías de desarrollo porque no se piensa de entrada en cáncer en la niñez, debido a que no es muy frecuente el cáncer pediátrico comparado al cáncer de adulto, pero sin embargo está ahí presente. Entonces, implementando una estrategia de detección y diagnóstico oportuno, esto conlleva a una mayor concientización de los primeros signos y síntomas de alerta en la niñez y contribuyendo a un reconocimiento oportuno, favoreciendo a la derivación temprana para la atención especializada, el diagnóstico y el inicio de tratamiento en forma temprana. Esto va a ofrecer a su vez la posibilidad de detectar la enfermedad en estadios menos avanzados, lo que conlleva a una menor mortalidad relacionada con la enfermedad y a la toxicidad relacionada a la intensidad del tratamiento. Y parte de los objetivos de la Iniciativa Global de Cáncer Pediátrico de OPS y OMS es enfocarse en generar estos recursos, una vía de referencia temprana, fortalecer lo que son los sistemas de servicios de salud, ¿verdad? Para que el paciente tenga una ruta de referencia que le permita acceder en manera oportuna a su tratamiento requerido. Muchísimas gracias. Ahora quisiéramos darle nuevamente la palabra a Cecilia para que nos ayude con un mensaje dirigido a los padres de familia sobre cómo abordar esta situación en familia. Mi mensaje solamente es que no pierdan la fe, que se dediquen a entregarle mucho amor a su hijo. Claro que lo que estoy diciendo entiendo que es muy complejo de hacer cuando uno tiene la angustia de no saber dónde acudir o no tener el dinero para pagar el tratamiento o no contar con la información correcta. Es muy complejo entonces que un padre de familia pueda mantener esa calma para contener a su niño, que es finalmente el que tiene ese gran problema y sufrimiento en su corazón y de no entender por qué le ha llegado esta enfermedad, ¿no es cierto?, que es tan complejo, sobre todo porque cuando hablamos de cáncer entendemos o creemos pensar que es una sentencia de muerte, como decía al comienzo. Y es por esto que yo desde que viví esta experiencia tan compleja, decidí empezar a trabajar en cuerpo y alma para crear realmente un cambio sustancial para entregarle a todos los padres de familia, no solamente en Chile, sino también, ojalá, en toda la región, la certeza de que tienen y van a contar con toda la información pertinente y que podrán acceder a ese tratamiento correcto y con la mejor tecnología.
Como bien decía Karina y citaba al doctor Carlos Rodríguez Galindo, que es el director de St. Jude Global, ¿no?, con quienes nosotros en Fundación CARE hemos firmado un acuerdo. Él plantea que no puede un niño, porque nace en una región distinta, recibir un tratamiento distinto para su enfermedad. Todos los niños del mundo merecen y deben tener y poder acceder a mejor tratamiento. Y es esto lo que yo con toda mi fuerza y con todo mi ímpetu estoy tratando de lograr para nuestra región. Construimos esta fundación CARE. Esta fundación ya cuenta con grandes acuerdos, con el acuerdo en primera instancia con el Ministerio de Salud en nuestro país, también con el St. Jude a nivel internacional, también con el Servicio de Salud Metropolitano Sur en nuestro país, quien ya nos otorgó un predio, un terreno extraordinario de más de 4.500 metros para, Dios mediante, poder construir en este terreno un centro oncológico que cuente con un centro de diagnóstico y un centro de radioterapia a base de protones. El diagnóstico es muy importante porque hay que llegar a tiempo. Uno no puede dejar pasar ninguna señal, y este mensaje también es muy importante para todos los padres. Mi hijo empezó con dolores de cabeza matinales justo antes de ir al colegio, y yo pensaba que era porque no quería ir a clase. Y la verdad es que no, y me tardé mucho hasta insistir finalmente a los médicos que lo recibían en la clínica que le hicieran una resonancia magnética, y fue finalmente ahí, después de 3 meses, que me encontré con que mi hijo tenía un cáncer cerebral. Entonces, no tener la claridad de que los dolores de cabeza matinales, por ejemplo, pueden significar que tu hijo tiene un cáncer cerebral, es muy importante. Es muy importante conocer cuáles son esas señales, y es por eso que yo hablo de esta información que tiene que estar al alcance de todos. Y junto con nosotros querer en Fundación CARE crear este centro oncológico con la mejor tecnología y con un centro de diagnóstico para que se pueda acudir a tiempo y obtener ese diagnóstico tan importante, también estamos enfocados en la construcción de esta plataforma digital que conecte ojalá a toda la región, no solamente a todos los centros oncológicos de nuestro país, ojalá a todos los centros oncológicos de Latinoamérica y el Caribe, y que estemos conectados a su vez con los grandes centros oncológicos internacionales. Es por esto que para nosotros era tan importante y ha sido fundamental el acuerdo que firmamos con el St. Jude hace un poco más de un mes o 2 meses ya. Y hoy día estamos dando inicio a nuestra cuenta en Instagram como Fundación CARE para poder empezar a crear esta comunidad, que es muy importante porque tenemos que todos los padres de familia alzar nuestra voz, contar nuestra experiencia y crear comunidad para crear esta conciencia a nivel de toda la comunidad, para que la gente empiece a entender qué es lo que significa verdaderamente tener cáncer, ¿no? Dónde puedes obtener toda la información relativa y dónde te puedes tratar. Bajar la ansiedad, eliminar el miedo para que un padre de verdad pueda enfocarse en entregarle el amor y la contención que necesita su hijo. Esa es mi gran lucha, mi gran cometido, trabajar en conjunto, y agradezco infinitamente esta invitación por parte de la OPS, porque encuentro que la labor que ustedes están desarrollando de difundir información y de crear movimientos, ¿no es cierto?, a lo largo y ancho de nuestra región, que es una región con muchas necesidades, con muchas brechas socioeconómicas, que debemos de minimizar. Y la única manera de hacerlo es hacerlo en conjunto, es trabajar todos juntos, ¿no es cierto? Yo he estado en muchas conversaciones ya con Liliana Vázquez, a quien le agradezco infinitamente su apoyo, y su invitación también a participar en este conversatorio, porque con ella queremos también de alguna manera hacer lo que se realiza en estos momentos para nuestro país, de lo que se está haciendo en Perú, que están trabajando con imágenes, con videos, ¿no es cierto?, informativos, que los están poniendo al alcance de los padres cuando acuden a los consultorios o a las clínicas o a los hospitales, para que vayan teniendo esta información. Pero qué importante es poder contar con esa información a nivel global, entregársela a todos los padres de familia en nuestra región. Y es por eso que estamos trabajando en Fundación CARE, que afortunadamente cuento con un equipo extraordinario. Parte del directorio es el ex ministro de Salud de Chile, el doctor Emilio Santelices,
quien es un gran impulsor de todas las actividades y las grandes campañas para paliar el cáncer en nuestro país. Él desarrolló el Plan Nacional de Cáncer en Chile, el cual comenzó en el año 2018 y que estaba estipulado que en los próximos 10 años iban a construir centros oncológicos en todo nuestro país para poder llegar y cubrir a toda la región, pero evidentemente la pandemia ha puesto el foco médico, ¿no es cierto?, en esta gran urgencia y en esta dramática situación de una pandemia mundial. Por lo tanto, los recursos que teníamos presupuestados para el cáncer se han visto consumidos en gran parte por la pandemia, y este Plan Nacional del Cáncer también se ha visto duramente afectado. Pero para eso estamos las organizaciones civiles, que podemos hacer mucho: juntarnos en comunidad, trabajar en conjunto con los estados y también con el sector público, para, por supuesto, obtener el apoyo económico tan necesario para crear un cambio sustancial y poder entonces enfrentarnos de una manera distinta al cáncer para, bueno, enfrentar, tratar y curar como todos los niños merecen, con la mejor tecnología y toda la información. Muchas gracias, Cecilia. Justamente mencionando, o mejor dicho, reconociendo lo que acabas de decir, cuáles fueron los síntomas que te llevaron a tomar esta decisión, este impulso, quisiéramos darle la palabra a la doctora Suat Fuentes Salaví para que nos ayude a reforzar cómo reconocemos precozmente a los síntomas o signos de esta enfermedad. Gracias. Sí, lo que menciona Cecilia es muy importante, y la detección temprana, pues esta información debe ser dirigida tanto al primer nivel de atención en salud, así como a la comunidad, porque la misma comunidad, la comunidad civil, se vuelve el vigilante de estar alerta acerca del aparecimiento de cualquiera de estos síntomas. Y enfocándonos en los 6 cánceres pediátricos índices, a pesar de que la diversidad de signos y síntomas pueden ser muy inespecíficos, pero al comienzo de la enfermedad, por ejemplo, en la leucemia, puede causar síntomas similares a los de una infección viral, pero se debe sospechar leucemia si estos síntomas vagos son persistentes y se acompañan de evidencia de sangrado anormal, dolor óseo. El niño normalmente puede tener un pequeño dolor y él sigue jugando. Este dolor se vuelve incapacitante, ¿verdad? El niño pasa postrado o se altera su estado de ánimo. Pueden haber presencia de linfadenopatías o incluso crecimiento del hígado y del vaso. Los síntomas, por ejemplo, de presentación para un tumor cerebral todavía son un poco más claros a veces de reconocer, ya que puede incluir cambios en la presión de la intracraneana, ¿verdad? Lo que lleva a complicaciones como vómitos en proyectil, que el paciente empieza a presentar alteraciones nerviosas, pueden haber convulsiones, una marcha como de pingüino, que se llama marcha atáxica, o alteraciones en su motricidad o en su visibilidad o en desviación de rasgos. Un tumor a nivel de canal espinal, como los sarcomas o los tumores neuroectodérmicos primitivos, a menudo se presentan con signos y síntomas de compresión de la médula espinal, debilidad de miembros inferiores, parestesias, ¿verdad? O dificultad para incorporarse. En los niños que presentan linfomas, puede presentarse como una o más masas indoloras, a menudo en el cuello, a menudo en la región axilar o en la región inguinal, que se acompaña además de signos y síntomas resultantes de compresión local o también de alteración sistémica, como lo es la presencia de fiebre, sudoración nocturna y escalofríos con pérdida de peso. Y esto puede llevar también a confundirse con otras enfermedades infecciosas, pero por eso se debe de hacer la diferenciación. Si son ganglios o estas masas nodulares en cuello o región inguinal que persisten por más de 2 semanas, sin otra causa específica, una vez se ha descartado todo lo infeccioso,
es importante considerar la referencia del niño para un manejo en un nivel 3, en el tercer nivel de atención, donde está el equipo especializado en el abordaje. Otro tumor muy frecuente en la infancia es el neuroblastoma y el tumor de Wilms. Por ejemplo, en el neuroblastoma puede surgir afectar lo que es el tejido nervioso simpático, el cual en cualquier parte del cuerpo puede ser una masa en el mediastino o en el tórax, puede ser una masa abdominal a nivel suprarrenal, de las glándulas suprarrenales, puede ser una masa orbitaria también. Y eso puede desarrollarse, pero más frecuentemente puede afectar el abdomen y puede presentar efectos locales de tumor sólido como compresión o de las metástasis. Y la característica de este tumor es que puede estar desde el nacimiento, ¿verdad? Y dependiendo de la edad en que aparece, también va impactando en el pronóstico. Entre más temprano se detecta, el chance de curación es más alto, al igual que el tumor de Wilms, como les mencionaba, o conocido como tumor renal o nefroblastoma, es otra neoplasia que puede presentarse con signos o síntomas de compresión renal, como hipertensión, presencia de sangre en la orina, lo que es conocido como hematuria, o incluso dolor abdominal. Tumores del sistema musculoesquelético como los osteosarcomas y los sarcomas de Ewing a menudo pueden presentarse por primera vez asociados a un trauma que el papá o la familia o el educador en el colegio piensan que fue asociado a una caída. Sin embargo, tal vez la caída fue la causa de que se detectó una fractura patológica o un golpe. Llama la atención que cuando uno empieza a observar la disfunción desproporcionada de un incremento del volumen en el sistema musculoesquelético. Por eso es importante que el programa, parte de este pilar, como mencionaba anteriormente, es el reforzar y la creación y el reforzar a los equipos de salud que son encargados de proveer los servicios al nivel primario de atención, nivel secundario de atención y el tercer nivel de atención, porque cuando llegan a la emergencia, el médico tratante debe de estar atento a esta posible presentación de signos y síntomas de malignidad infantil, particularmente en pacientes también que tienen síndromes asociados a cáncer, como el síndrome de Down, el síndrome de Bedford-Wiedemann, anomalías de hemipertrofia de cuerpo, que son síndromes paraneoplásicos que en un 3% pueden estar asociados a un cáncer pediátrico. No son las causas, pero sí puede estar asociado. Entonces, si tenemos estos pacientes con anomalías oculares o con anomalías de hemipertrofia de mi cuerpo, o sea, que se ve una parte de la cara más grande que el lado contralateral, uno tiene que hacer investigación. Incluso también el seguimiento del paciente que tiene hermanos gemelos es importante vigilarlos, ¿verdad? Porque puede haber consanguinidad a la hora de desarrollar una de estas neoplasias. Y es lo que se llaman factores asociados a carcinomatosis familiar, ¿verdad? Y estos están en mayor riesgo de desarrollar cáncer. Gracias, doctora, por esta valiosa información. Ahora pues les queremos leer un mensaje, nos escribe en Facebook, Liliana Ponce, nos dice: la prevención es lo más importante. Saludos desde Perú, los felicito. Muchas gracias por este mensaje, Liliana. Y además tenemos una pregunta de Estelita Alvarenga desde El Salvador, dirigida para Cecilia. Nos consulta: ¿cuáles considera que son los elementos esenciales de información que deberían ser estandarizados, principalmente a partir del diagnóstico, y si hay algún sitio donde pueda aprender más sobre el tema? Muchísimas gracias, Estelita. Ella nos escribe, me parece, desde El Salvador. Quiero agradecerte por tu pregunta. La verdad es que la información, como decía, es lo más importante. En estos momentos estamos nosotros en la creación de esta plataforma digital donde esperamos tener absolutamente toda la información relativa al cáncer, no solo con las distintas enfermedades o tipos de cáncer que existen, sino también todos los tratamientos relativos a cada una de estas patologías. Son todas distintas y quiero felicitar profundamente a la doctora Soat Fuentes Alaví porque ha dado un
una clase magistral de cuáles son los signos, ¿no es cierto?, a los cuales los padres debemos de estar atentos al momento de observar a nuestros niños para poder acudir a un centro y diagnosticarlo tempranamente, que nos haría una gran diferencia al momento de poder asegurar que ese niño va a ser tratado correctamente y con grandes posibilidades de sobrevivir. Entonces, bueno, esta plataforma que estamos construyendo va a estar disponible a partir de marzo para todo el mundo, ¿no es cierto?, es de la Fundación CARE, pero junto con nuestro acuerdo con el St. Jude, nosotros estamos también trabajando en conjunto con la plataforma de esta gran institución oncológica infantil a nivel mundial, que es el St. Jude, y que tiene su propia página que se llama Together, Juntos. En ella tú puedes ingresar en estos momentos y encontrar toda la información relativa a los distintos cánceres, y también, por supuesto, sobre los distintos tratamientos que existen. Yo creo que es fundamental que no solo estemos atentos a los signos, ¿no es cierto?, para poder detectar los cánceres a tiempo, sino también qué significa cada uno de estos cánceres, cómo se deben de tratar y cuáles son los mejores tratamientos que existen a nivel mundial para cada uno de ellos. En el caso, por ejemplo, mío, mi hijo que tuvo un tumor raro cerebral, ¿no es cierto?, un tumor rhabdoide atípico, fue muy complejo porque no tenía la información clara. Sabía que mi hijo debía ser tratado, por ejemplo, con una máquina de protones porque debía ser irradiado todo su sistema nervioso central. Y irradiarlo con la máquina convencional de radioterapia que existe en toda nuestra región y en gran parte del mundo, que es la máquina a base de fotones, podía dejarlo con graves secuelas, que perdiera la vista, la voz, la vista, la audición y por lo mismo la voz, que tuviera problemas hepáticos, cardíacos, en fin, iba a tener una gran cantidad de secuelas que fueron minimizadas, te diría, a casi nada, porque mi hijo está completamente sano hoy, fue doblemente irradiado con la máquina de protones y no tuvo estas secuelas. Por lo tanto, entender que un niño puede ser tratado con radioterapia a base de fotones o a base de protones le va a indicar la misma posibilidad de sobrevida, pero la sobrevida va a ser muy distinta de un niño tratado con fotones a un niño tratado con protones. Ambos podrían sobrevivir, pero uno va a quedar con graves secuelas. Esta tecnología no está en el hemisferio sur del planeta. La radioterapia a base de protones solamente existe en los países del primer mundo. Y mi gran trabajo es justamente poder traer esta tecnología a nuestro país. Pero debemos de entender que, si bien es cierto, nosotros podemos tratar a nuestros niños actualmente con radioterapia a base de fotones para salvarles la vida, puede implicar que queden con graves secuelas. Entonces, ¿dónde poder acudir para tratar a tu hijo con radioterapia de protones y no tener que vender tu casa, no tener que quedarte a pie, no tener que quedar en la bancarrota absoluta para poder tratar a tu hijo con la mejor tecnología? Es mi gran norte, poder traer esta tecnología a Latinoamérica. Y mi gran sueño sería poder conseguir a nivel latinoamericano acuerdos con cada uno de los estados y de los ministerios de salud de cada uno de los países. Nosotros estamos trabajando con el Estado chileno para conseguir que esta tecnología a base de protones sea garantizada por el Estado, sea cubierta por el plan social de nuestro país. Y estamos justamente trabajando en esto para que esta terapia de tecnología de punta esté al alcance de todos los niños y absolutamente gratis. Esto lo vamos a conseguir para Chile, pero quiero que lo consigamos para toda Latinoamérica y que nosotros en Chile podamos atender a todos los niños con cáncer cerebral de Latinoamérica que requieran esta tecnología. Es por eso que es tan importante que trabajemos juntos, es tan importante que hagamos en conjunto todo este tipo de trabajo, ¿no? De informar a la comunidad y de crear grandes alianzas. Este acuerdo que nosotros tenemos con el St. Jude, que es muy importante, y quiero volver a decírselo a Estelita, por ahora puedes acercarte a la página de Together del St. Jude y por supuesto a la OPS, donde vas a encontrar toda la información relativa a los distintos cánceres y a la información de los diagnósticos relativos al cáncer. Y por otra parte también a Fundación CARE, que a partir de marzo va a estar con su plataforma digital y a partir de hoy en las redes sociales en nuestra cuenta de Instagram @Fundación CARE.
Muchas gracias, Estelita, por tu pregunta. Muchísimas gracias. Ahora, pues queremos leer un mensaje que Kate Mendoza nos escribe en Facebook. Nos dice: en El Salvador, el apoyo de la Fundación, mediante nuestra querida Suad Fuentes Alaví, es impactante e impresionante. El amor y dedicación, la minuciosidad con el que se atienden a los pacientes es invaluable. Dios les continúe dando sabiduría. Los felicito. Qué palabras tan reconfortantes. Además, quisiéramos ahora pedirle a la doctora Vázquez que nos ayude con un mensaje dirigido a los trabajadores de la salud que atienden casos de cáncer infantil y también con una recomendación para nuestro público que nos está escuchando, nos está viendo sobre esta enfermedad. Muchísimas gracias, Estefanía, y muchas gracias realmente, Cecilia y colegas, por brindar estos mensajes tan importantes en este conversatorio. Yo creo que la discusión ha sido fantástica. Creo que hemos tenido información relevante sobre varios aspectos, no solamente para la comunidad, sino también para los profesionales de la salud. Creo que es claro que hay una gran voluntad de querer avanzar en este progreso para los niños, por los niños todo, realmente. Y creo que es importante lo que mencionaba Cecilia hace un rato, que todos podemos hacer algo desde donde estamos, definitivamente. Yo creo que es importantísimo empoderarse como padres de familia, como profesionales de la salud de atención primaria, y por supuesto en los hospitales y con los colegas también de la misma especialidad, porque tenemos muchísimo que aprender, muchísimo que aportar, y cada uno puede hacer algo para estos niños que tienen enfermedades, sí, pueden ser enfermedades complejas, pero que sin duda ya no son tan raras como pensábamos antes. Creo que Karina lo ha tratado muy bien, en que tenemos muchísimos casos en nuestra región y que tenemos que seguir avanzando por ellos, porque el diagnóstico y tratamiento depende realmente de su sobrevida, su curación, y llegar hasta un punto en el que, por supuesto, podamos semejarnos a países con mayor desarrollo, ¿no? Si bien es cierto, nuestra meta es tener un 60% de curación para los niños, como yo siempre le decía a los padres de los niños que lamentablemente tenían esta enfermedad y que tienen una lucha muy difícil, pues no debería ser un 60%, debe ser un 100%, ¿verdad? Nosotros quisiéramos apuntar a que todos los niños tengan la mejor oportunidad para curarse. Y en base a eso es que creo que un mensaje para los profesionales es que tenemos que estar unidos y juntos en esta lucha, ¿verdad? Desde OPS tenemos gran cantidad de información en la que estamos trabajando, consensuando, validando con muchos expertos, que está disponible en nuestra página web, que hemos colocado también en los comentarios. Hay varias páginas en donde hemos colgado materiales audiovisuales, guías clínicas, documentos importantes, relevantes, que como profesionales tenemos que conocerlos para estar actualizados y siempre muy atentos a estas enfermedades, que no se nos pasen por nada, porque muchas veces es algo que, como decía Soat, pues lo pensamos al final, ¿no? Así que realmente yo agradezco mucho a todas las personas que han estado participando en este conversatorio y sobre todo a la organización para poder discutir este tema en esta fecha tan importante para nosotros. Gracias. Muchas gracias por sus intervenciones y también gracias a quienes nos han hecho llegar sus comentarios y sus preguntas. Hemos llegado al final de esta conversación y les recordamos que pueden encontrar mayor información en nuestra página de web www.paho.org. Nuevamente, muchas gracias por conectarse. Saludos y un buen día.